de la obediencia de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Damos entonces por iniciada esta reunión en el año del sesquicentenario del fallecimiento de José Roque Pérez, fundador de la Gran Logia de la Argentina, de la Masonería Argentina, y primer Gran Maestre. Bienvenido, Daniel, como te decía, es un honor, un placer tenerte con nosotros para conversar un poco de un tema tan importante como el que tenés a tu cargo en el Gobierno Nacional. Le voy a pasar la palabra a Ramiro Dalaglio, que es el vicepresidente de la Masonería Argentina, para que dé formal inicio a esta reunión. Ramiro, tenés la palabra. Muchas gracias, venerable maestro. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a todos. Como decía Rodolfo, un gusto para la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones tener la posibilidad de hablar sobre un tema tan caro para los argentinos, pero también un tema tan debatido y tan tratado dentro de la masonería. Tenerlo a Daniel exponiendo con nosotros. Y una breve presentación: en el Filmus es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, tiene una especialización en educación para adultos de la CREFAL, México, magíster en educación de la Universidad Federal de Fluminense de Brasil, es profesor titular regular de la UBA desde 1985, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, secretario de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 2000 al 2003, ministro de Educación de la Nación del 2003 al 2007, miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, 2007-2011, reelegido en 2013, senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires del 2007 al 2013, secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 2014 al 2015, parlamentario del Mercosur 2015-2016, diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires 2017-2019 y actualmente secretario de Malvinas, Antártida y Antártico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos a partir de diciembre de 2019. Estimado Daniel, por favor, atentos, te escuchamos. Muchas gracias por participar de esta actividad. Bueno, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias, Ramiro, muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. Es un gusto poder estar reunido con ustedes y poder tratar un tema que es tan caro al sentimiento de los argentinos y las argentinas y que al mismo tiempo tiene tanta actualidad, tanta presencia justo en la semana en que dentro de pocos días, el jueves, se cumple el 10 de julio, el día en que se conmemora los derechos soberanos de Argentina sobre las Malvinas, Georgia, Sandwich y la Antártida Argentina, día que fue establecido por ley en el año 1974, proyecto de ley que envió el general Perón y que luego en marzo de ese año, mayo de ese año reglamentó a través de un decreto, que probablemente será uno de los últimos decretos de Perón en el 74. ¿Por qué se conmemora? Digamos, ¿qué es lo que se conmemora? Bueno, se conmemora un hecho que Argentina, a través del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez en su momento, en el año 1828, designa como comandante civil y militar sobre las Islas Malvinas a Luis Bernet, que fue uno de los actos de soberanía del nuevo país sobre las Malvinas y fue, sin lugar a dudas, un acto que movilizó y que contrarió los intereses de algunos de los países centrales de aquel momento. Yo voy a tratar de hacer una síntesis muy breve de algunos elementos históricos, algunos de la actualidad,
para darle lugar al mayor tiempo posible a las preguntas, que seguramente es el momento más interesante de cualquier conversación, y poder escuchar los aportes, las ideas y también las inquietudes que ustedes tengan. Decía que en ese momento, cuando en 1828 se designa Barnet, no es el primer acto de soberanía que tiene el Estado naciente sobre las Malvinas, hasta el punto que una de las primeras medidas en mayo, la misma semana del 25 de mayo, la primera junta, una de las primeras decisiones que toma es pagarle al destacamento militar que estaba en las Malvinas en aquel momento. España había sido quien había tomado posesión de las islas, había sido consentida por Reino Unido y por Francia en esa posesión, después de situaciones en las cuales las dos naciones habían también tenido puertos, pequeños poblados o fuertes allí en las islas, pero había consenso en que España, y así estaba fijado, que España era el dueño de las islas y Argentina, como tal, el Estado que se va generando, la nación que se va generando, lo hereda. Decía que hasta tal punto que fue una de las preocupaciones del Cabildo de Buenos Aires, como también el Cabildo de Montevideo al poco tiempo llama a ese destacamento que está en las islas para reforzar el Cabildo de Montevideo en su lucha contra justamente el 25 de mayo y lo que eso representaba como gobierno patrio en esta margen del Plata. España había designado 32 gobernadores en forma ininterrumpida. 32 gobernadores sin protesta británica españoles estuvieron en las islas. No había ninguna duda en aquel momento que España, y por lo tanto los derechos que Argentina posee como heredera de ese territorio, era en aquel momento España quien poseía ese territorio. Hay enorme bagaje de jurisprudencia, de antecedentes históricos que demuestran que efectivamente así fue, y por algo tampoco Reino Unido o la corona británica en aquel momento protestó la decisión argentina. Para tener una idea, cuando ahí funcionaba un presidio en Malvinas, en la época de España, de la colonia, si uno va a la plaza central, algunos de ustedes quizás estuvo en la plaza central de La Paz, interesante, yo fui con Evo Morales, me llevó a mirar, está en bronce una estatua en honor a Murillo, que se había levantado en contra de la colonización española, y abajo de la estatua está lo que era el veredicto del jurado, que juzgó a quienes se habían levantado contra la corona española. Interesante, que dice, bueno, por supuesto, pena de muerte para Murillo, pero para otros que tenían que rodear la plaza subidos arriba de un burro, y se los castigaba con azotes en cada una de las esquinas, y después dice eso en bronce, está escrito, lo mandamos a Malvinas, ¿no? Esa era la pena. Así que el propio San Martín, en el año 1816, cuando va a Chile y Buenos Aires no le aporta soldados, cuando él estaba después de julio, en agosto del 16, y él está esperando soldados para poder cruzar la cordillera, manuscrito de San Martín, una carta al gobernador de San Juan para que le pida a Buenos Aires soldados, y dice, si no me mandan soldados, mándenme por lo menos los que están en los presidios de Patagones y de Malvinas. Estaba muy incorporado a la cultura, no había ninguna duda ni ninguna discusión. El año pasado nosotros conmemoramos los 200 años del izamiento de la bandera por primera vez en las islas, que fue justamente una misión enviada desde Buenos Aires, todo lo que era el sur era de la provincia de Buenos Aires, y Jewitt por primera vez iza la bandera argentina
en las islas, y Argentina empieza, lo que era Argentina en aquel momento, empieza a generar las condiciones para controlar lo que pasa en el Atlántico Sur. Esa era la preocupación central, era la pesca ilegal, ¿no? Todo parecido con la realidad actual, es pura casualidad. El problema principal era la pesca ilegal de los buques británicos, de los buques norteamericanos y de los buques franceses. A tal punto que, como ustedes saben, apenas es designado Barnett, al año siguiente captura 3 buques norteamericanos que estaban pescando ilegalmente. Incluso él vino a Buenos Aires con uno de esos buques para aplicar las penas que correspondían, y Estados Unidos manda la Lexington, ¿no? Un barco de guerra que destruye totalmente Puerto Soledad y genera las condiciones para que posteriormente, en 1833, al inicio del 33, el 2-3 de enero, para impedir que se controle toda esa región, la corona británica manda la fragata Clio, que ya sobre un poblado bastante destruido por la misión de los norteamericanos, no tiene prácticamente resistencia y puede desplazar a quienes vivían allí, expulsarlos. Y es interesante, ustedes saben que después de que Barnett había vuelto, al que mandan a custodiar las islas es al tatarabuelo de Federico Pinedo. No sé si una vez escucharon, siempre Cristina, cuando inauguraba las sesiones y hablaba del tema Malvinas, lo miraba a Pinedo y le hacía algún chiste porque su tatarabuelo no cumplió con la función que le había dado el gobierno de Buenos Aires, que era resistir hasta la muerte. En realidad tenía razón Pinedo, porque la diferencia de fuerzas era enorme, pero Pinedo se rinde y es traído por los ingleses hasta Buenos Aires, donde es juzgado, es castigado, pero después se le perdonó. Cuento esto simplemente para hacer un raconto de qué ocurrió hasta 1833, porque de 1833 en adelante Argentina ininterrumpidamente reclamó por la usurpación británica, y lo hizo prácticamente desde el primer día. El embajador nuestro en Reino Unido era el hermano de Mariano Moreno, era Manuel Moreno. Fue 2 veces embajador en Reino Unido, después en el medio fue embajador en Estados Unidos, y fue muy insistente en el reclamo. Nunca tuvo una respuesta de la corona británica, pero sí hay recortes de diarios de la época que decían: si este hombre sigue insistiendo y viniendo al Foreign Office, lo vamos a tirar por las escaleras. Textualmente está así en diario de la época en Londres. Así que Argentina mantuvo ese reclamo en forma permanente. Yo hay que ser muy breve para llegar a la actualidad. Hay que decir que ese reclamo fue patrimonio de todos los gobiernos argentinos, incluso de fuerzas políticas y de miradas políticas muy distintas. Lo tuvo Roca, al que a veces se le critican muchas cosas, pero Roca 2 veces le planteó al Reino Unido ir a la Corte Internacional de Justicia a dirimir el tema, y rechazó la corona británica hacerlo. Palacios, de una mirada totalmente distinta, fue uno de los primeros que trató el tema en el Congreso de la Nación, incluso haciendo traducir el primer libro que se había sido en francés, que se había escrito sobre el tema Malvinas, y repartirlo en todas las escuelas. Por supuesto lo tomó Perón como una causa muy importante. De hecho, en la época de Perón, 1948, el canciller Bramuglia es el primero que lleva el tema a un organismo internacional, que era lo que en aquel momento era la Cumbre de las Américas, que se reunió en Bogotá, y donde se decidió llevar a la reunión del año siguiente en La Habana, Cuba, el tema de los territorios que quedaban por descolonizar en la región, y por supuesto Malvinas estaba dentro de ellos.
Este reclamo de Bramuglia fue llevado años después por Ilia, por el embajador que en Naciones Unidas, en aquel famoso alegato que ustedes conocerán, que se llama el Informe Ruda, Argentina planteó por primera vez en Naciones Unidas la problemática de Malvinas y logró un triunfo diplomático enorme, porque dentro de lo que se llamó los temas de descolonización y de la Comisión de Descolonización que se creó, se incluyó el tema Malvinas con una resolución que fue la 2075, que sigue siendo para nosotros la resolución que marca el camino de la restitución de las islas a través del diálogo bilateral. Esa resolución fue muy importante y el papel del gobierno de Ilia fue realmente sustantivo. Fue una resolución muy discutida porque, hay que decirlo, es la única resolución. Hay un caso que tiene alguna característica parecida, que es el de Gibraltar, es prácticamente el único proceso de descolonización que no incluye la libre determinación de quienes viven en el territorio descolonizado. Utiliza otro principio de la resolución 1514, que había sido aprobado en 1960 por Naciones Unidas, que es el de la integridad territorial. Se argumenta y se discute allí que la libre determinación solo se aplica en los casos donde hay un pueblo dominado, en donde hay un pueblo subjugado, donde hay un pueblo colonizado. No era el caso de Malvinas, donde quienes vivían allí fueron expulsados en 1833 por los británicos. Y los que viven actualmente allí, los que vivían en 1965, eran parte del proceso de colonización. En ese punto se discutió particularmente un tema puntual que está incluido en la resolución 2065, donde los británicos decían que había que tener en cuenta los deseos de los isleños, y le contestó al embajador uruguayo en aquel momento que no se trataba de los deseos de los isleños, sino que había que respetar los intereses de los isleños, pero no los deseos, porque ellos podrían desear, por ejemplo, que las islas fueran británicas, pero que no lo eran. Entonces, insisto que el caso de Malvinas es un caso único en Naciones Unidas, no hay otro caso igual. Es el único caso donde plantea el proceso, insisto, que está ahí en paralelo con el de Gibraltar en algunos aspectos, pero es un caso puntual, donde plantea el tema de la integridad territorial y no plantea el tema de la libre determinación. ¿Cuántos votos sacó esa resolución? Que es el camino que nosotros proponemos. ¿Cuántos votaron en contra de la resolución? Nadie. Ni siquiera Reino Unido votó en contra. La resolución fue aceptada por unanimidad, hubo algunas abstenciones, entre otras la del Reino Unido, pero era tal el consenso respecto del proceso que se iba a continuar que en diciembre de ese año, Stewart, que era el canciller británico, vino a la Argentina con el canciller argentino del Solar. Comenzaron las tratativas de cómo iba a ser la transferencia de soberanía, y entre el 65 y el 82, los dos países, Argentina y el Reino Unido, discuten los caminos de la transferencia de soberanía. A tal punto que en el año 71 se firma un acuerdo en el cual Argentina construye el aeropuerto en las islas, Argentina lleva por primera vez gasolina a las islas, lleva la calefacción a las islas, lleva el correo a las islas, y beca a todos los estudiantes que querían estudiar la secundaria acá y mandan a maestros de español, porque ya estábamos en un proceso que tarde o temprano se iba a acercar. Los británicos, hay que decirlo, 3 veces presentaron proyectos de cómo transferir la soberanía, ninguna en una forma decidida, nunca formalmente, pero están acá los escritos de las propuestas. La última propuesta británica de transferencia fue en el año 74, justamente. Piñes era el canciller. En la famosa frase de Perón que dice, cuando le trae la propuesta, tenía que ver con un condominio, un tiempo donde estuvieran las dos banderas. Perón le responde, no tengo ni que leerlo, más o menos así le dicen, aceptalo porque si ponemos un pie ahí no nos sacan más. ¿No? Esa fue
la idea de Perón. Lamentablemente a los pocos días murió Perón, lamentablemente no continuó ese camino de la negociación, los británicos bicicletearon siempre el tema, y como todos sabemos, dio lugar a eso, a que la dictadura quisiera perpetrarse en el gobierno, y el conflicto bélico del 82, a pesar del coraje, del valor, de cómo nuestros jóvenes, los soldados, pelearon allí, no terminó en un triunfo, sino que postergó para siempre hasta hoy la posibilidad del debate respecto de la soberanía. Del 82 en adelante, nunca más esto que había ocurrido, aún con bicicleteo entre el 65 y el 82, que fue un diálogo con Reino Unido sobre cuáles son los mecanismos de transferencia de la soberanía, nunca más después del 82, cuando Reino Unido descubrió que se pueden autosostener las islas y que se podían defender y que podían tener condiciones para... ya había habido un informe anterior, el informe Shackleton, que mostraba la riqueza que había en la región, que había hidrocarburos y que había pesca. Bueno, combinada a toda esa situación, Reino Unido jamás volvió a sentarse a dialogar con la Argentina sobre este tema, a pesar de que en el 89 se restauraron las relaciones diplomáticas, y a pesar que Naciones Unidas en el propio 82, en noviembre del 82, saca una resolución en la que dice que no se modifica la naturaleza del conflicto, que el diferendo sigue teniendo la misma situación y que tenía que resolverse pacíficamente en el diálogo entre Reino Unido y la Argentina. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, hoy hay que decir, Argentina tiene el respaldo no solo de Naciones Unidas, sino de un conjunto de organismos multilaterales, prácticamente todos los de la región, la OEA, el Mercosur, la UNASUR cuando existía, la CELAC, el sistema centroamericano, el Parlacen, el Parlasur, la cumbre de los países árabes y América Latina, la cumbre de los países africanos y América Latina, el G77 más China, que son 134 países. Argentina tiene el acompañamiento de la comunidad internacional, no solo en los aspectos que tienen que ver con el diálogo por la recuperación del ejercicio de la soberanía, sino también por los recursos naturales. Muchas de estas resoluciones acompañan a nuestro país en el reclamo internacional para que no se lleven las riquezas que son de 45 millones de argentinos y argentinas. ¿Cuál es la posición del Reino Unido? La posición del Reino Unido es de ninguna manera dialogar sobre este tema. Se plantan en el tema de cómo aplicar allí el tema, el principio de autodeterminación, que insisto que Naciones Unidas no reconoce, pero hay que decir, así como Argentina reconoce el principio de autodeterminación en todos los países del mundo, menos en Malvinas, Reino Unido, el único lugar donde plantea el principio de autodeterminación es en Malvinas. Pero pidámosle que lo hagan en Hong Kong, por ejemplo, ¿no? O que lo hagan en el archipiélago de Chagos, o que lo hagan en tantos otros lugares. Los propios británicos, estábamos leyendo libros británicos estos días, donde plantean que tienen una confusión intelectual sobre este tema, porque solo lo plantean en Malvinas, no lo plantean para Escocia, por ejemplo, no lo plantean, no es el planteo de los británicos para Cataluña, no es para el Sahara Occidental, no lo plantean en todas sus otras colonias. El único lugar donde lo plantean es en Malvinas porque les conviene. En este contexto termino abriendo el debate diciendo que es un momento muy especial el que estamos viviendo. Uno puede decir que hubiera pensado que la década pasada, donde los gobiernos de América Latina tenían una mirada mucho más activa respecto al tema de Malvinas, hubiera sido una década donde se podían haber logrado avances más importantes. Yo creo que es muy importante este momento. Tenemos un momento que tiene, por un lado, una situación de multipolaridad en el mundo, donde el Atlántico Sur es un espacio de discusión entre las grandes potencias, donde hay una mirada hacia el Atlántico Sur por las riquezas, por el lugar estratégico,
por el corredor bioceánico, por el acceso a la Antártida, donde todo el mundo está pendiente de lo que ocurre ahí. No es un territorio que pasa desapercibido y olvidado, sino que hay preocupación, interés, por supuesto en Reino Unido, pero por supuesto en China, por supuesto en Estados Unidos, por supuesto en Francia, Portugal, un conjunto de países tienen la mirada puesta allí. Pero en un mundo multipolar también le permite a la Argentina poder jugar con esas relaciones para no tener solamente una potencia hegemónica a la cual seguir. Pero también ocurrió un hecho que hubiera sido imposible decir hace 5 años, que fue el Brexit. Nadie hubiera imaginado que el Reino Unido iba a salir de la Unión Europea. Eso ocurrió. Eso abre un abanico de posibilidades respecto de la disminución del apoyo de la Unión Europea al Reino Unido, que es bastante claro. Eso abre posibilidades de diálogo con todos los países de la Unión Europea respecto del tema colonial y del tema de Malvinas. Y el mejor ejemplo de eso es que en el acuerdo de libre comercio que hizo Reino Unido con la Unión Europea no le permitieron colocar a Malvinas, Georgias y Samir del Sur como parte del Reino Unido. Quedó fuera del acuerdo y hoy en día, si las Malvinas le quieren vender algo a Europa, tienen que pagar aranceles como si fuera cualquier otro lugar del mundo y no Reino Unido, que tiene un acuerdo de libre comercio. Y eso también abre entonces en Naciones Unidas, en muchos organismos, una mirada mucho más abierta. Por ejemplo, la cumbre iberoamericana que funcionó hace unas semanas, tuvo una declaración muy fuerte respecto del tema de Malvinas, y están allí Portugal, España y Andorra. Por ejemplo, vamos a verlo mañana. Mañana viene el Sánchez, el presidente de España, va a haber una declaración sobre Malvinas, como lo hubo cuando fue Alberto Fernández a Chile, o a México, o a Brasil, o con Brasil. En el Mercosur también hubo una declaración muy importante a favor de Malvinas. Así que yo diría que es un momento para prestar mucha atención, es un momento donde Argentina tiene que tener mucha iniciativa, tiene que tener mucha capacidad de presión para que el Reino Unido acceda al diálogo. Y Argentina tiene que tener política de Estado. Este gobierno, Alberto Fernández, ha enviado 3 leyes al Parlamento que se votaron por unanimidad el año pasado, una de las cuales es la creación de un Consejo Nacional de Malvinas, en donde participan todas las fuerzas políticas y los principales juristas y académicos de la Argentina. Mientras que nosotros tengamos políticas pendulares, cada gobierno que llega cambia la política y hace algo totalmente distinto, no hay ninguna posibilidad de recuperar Malvinas, porque eso, si soy Reino Unido, esperaría el próximo gobierno que tenga una mirada diferente. ¿Por qué voy a negociar con este gobierno si el otro que venga que ya tiene una mirada distinta? Entonces necesitamos elaborar políticas de Estado, políticas que sean permanentes, y esas políticas hay que elaborarlas teniendo grandeza y no viendo la cuestión social o partidaria como el eje central, sino lo que dice la Constitución Nacional, que en su cláusula transitoria número 1 plantea el tema de Malvinas como algo imprescriptible y que Argentina tiene que reclamar a lo largo del tiempo. Si uno mira hoy la situación, como planteaba al principio, y termino, no es muy distinta a la de 1833. Reino Unido tiene intereses concretos, no está allí para defender. ¿Saben cuántos viven en Malvinas? En Malvinas viven 3.000 habitantes, de los cuales 1.400 son británicos. Y después hay casi 2.000 militares. Es el lugar que tiene más militares por habitante en el mundo. Es una fortaleza en realidad Malvinas. Insisto, yo estoy en una manzana acá en el microcentro, no en el microcentro, en Recoleta, donde está la Cancillería. En esta manzana hay más habitantes que en Malvinas. No es esa la preocupación del Reino Unido. La preocupación del Reino Unido es el lugar estratégico de acceso a la Antártida, de control del pasaje bioceánico, de la riqueza y de la importancia que tiene, más en estos momentos de aislamiento, la presencia de una base militar enorme y desproporcionada. Argentina también, entre esas leyes que ha votado una ley muy importante, que es la extensión de la plataforma continental argentina, que muestra que nuestro país es 2 veces más grande en el fondo del mar que la Argentina continental. Tenemos cerca de 7 millones de kilómetros cuadrados de plataforma continental. Es verdad que hasta la milla 200 somos dueños de la columna de agua y del
fondo del mar. No somos dueños, tenemos derecho exclusivo de explotación económica. Pero en algunos casos la plataforma continental se extiende hasta 350 kilómetros cuadrados. Una Argentina bicontinental, incorporando la Antártida, una Argentina con toda su plataforma continental, es una Argentina que tiene una mirada hacia el futuro enorme, teniendo la perspectiva de la integración de los archipiélagos de la Antártida del Atlántico Sur, como lo ha planteado nuestro presidente. Me parece que en ese sentido hay que mirar al sur, no solo en el ejercicio, la recuperación del ejercicio de la soberanía, sino que también hay que mirar al sur como perspectiva de desarrollo. Ahí hay unas riquezas inconmensurables que sin lugar a dudas los 45 millones de argentinos merecemos poder trabajar para que su explotación nos permita mejorar las condiciones de vida de todas y de todos. Termino diciendo que, bueno, es verdad que es una región muy rica y es verdad que es un espacio estratégico a nivel geopolítico, pero si no fuera así, igual pelearíamos por las islas con la misma fuerza. Si fueran piedras flotando en el océano, pero fueron usurpadas ilegalmente y legítimamente por una potencia colonial, nosotros de cualquier manera pelearíamos. Y 200 años después de haber izado por primera la bandera, este 10 de junio, el jueves próximo, cuando hagamos los actos recordatorios, estaremos seguros que si estamos todos unidos y todas unidas vamos a lograr que vuelva a flamear nuestra bandera allí. Abro el debate, las preguntas para lo que consideren oportuno. Muchas gracias, Daniel, por esta, más que introducción, este pantallazo profundo sobre la cuestión Malvinas, que, como bien vos decís, es fundamental para nuestra patria desde muchos aspectos, desde lo geopolítico, desde lo económico, desde la cuestión soberana, que es la que está sin lugar a duda en discusión acá. Yo te quisiera hacer primero yo una pregunta y después le doy la posibilidad a quienes quieran consultarte algo. Hoy en día, por lo que tengo entendido, vos como diplomático a cargo del tema, me podrás corregir si no es así, tengo entendido que en el marco de Naciones Unidas la cuestión Malvinas se dirime en el Comité de Descolonización. En alguna época estuvo en la Asamblea General el tema Malvinas, pero ahora está en el Comité de Descolonización en un ámbito más reducido, si se quiere, y que no tiene la caja de resonancia que podría tener la Asamblea General. Si esto es así, ¿hay una estrategia del gobierno para sacar el tema de este Comité de Descolonización y llevarlo a la Asamblea, donde se podrían conseguir otro tipo de alianzas con países que harían más posible, digamos, llegar a mejor puerto esto? ¿Hay una estrategia del gobierno? ¿Dónde estamos parados respecto de esto? Es bien interesante la pregunta. Hay dos tipos de miradas, digamos, ¿no? La última vez que Argentina fue a la Asamblea, si mal no recuerdo, fue en el año 89. Así que, como señalás vos, hace ya unos largos años que nosotros no estamos en la Asamblea General. Hay dos tipos de mirada. Una que plantea más bien desde el punto de vista de los juristas, dicen, ¿para qué vamos a volver a la Asamblea si ya tenemos la resolución? Que aparte todos los años más o menos se votaba. ¿Para qué vamos a volver a la Asamblea? Esto lo plantean los juristas y yo diría también los futbolistas. Porque dice, si ya le ganamos 1-0, ¿para qué le vamos a dar la revancha? Digamos, ¿no? Bueno, es una mirada. Y de esa mirada también lo que nos plantean es que mirá que el mundo es otro que el que se votó la última vez. Había 150 países, ahora hay 194. Estaba el mundo socialista que nos apoyaba en forma unánime. Estaba el movimiento de no alineados, donde estaba Argentina, hoy Argentina no está en el movimiento de no alineados, tenía mucha fuerza. ¿Para qué pasar por esa situación? Hay toda una discusión al respecto, y están los que piensan lo contrario, ¿no? Sería, como vos lo planteaste, Rodolfo, un avance volverlo a colocar en debate en la Asamblea. En esa situación estamos, por eso se creó el Consejo Nacional de Malvinas, para tener un espacio
donde no se utilice políticamente, porque supongamos que un oficialismo, sea el nuestro o el que venga o el anterior, dice de ir, y entonces no sé si la oposición apostaría a ir o a no ir, apostar al fracaso, ¿no? Y que entonces pague el fracaso del gobierno. Si no, nosotros como país no maduramos y no tenemos política de Estado, es muy complejo ese tipo de decisiones, ¿no? Hay que mirar alrededor, por ejemplo, el caso Chile-Bolivia, digo, un caso para plantear, Chile logró esa mirada uniforme y también convocando un consejo de notables para respaldar esa mirada, pero bueno, posiciones políticas que cuando estaban en la oposición decían, vayan, cuando están en el oficialismo dicen, no, anda vos, yo qué sé. Como insisto, como la resolución es muy fuerte, como la resolución todos los años aparte tiene el consenso en el comité de escolarización, que es donde se discute, no hay una urgencia por que ello ocurra, ¿no? Lo que no implica de ninguna manera que si hay consenso sobre el tema no se pueda avanzar. Muchas gracias. Lo planteo muy crudamente para que lo exageré un poco, pero lo planteo para que se den cuenta en la cultura política de nuestro país, no si fuera un país con otra cultura donde hubiera cierta unidad, incluso para las relaciones internacionales, para defender los propios, el nuestro es un país que tiene características particulares. Por eso lo primero que hicimos fue crear este consejo y tratar de discutir política de Estado. Gracias, Daniel. Bueno, le voy a dar la palabra a Homero Bonafert, que me la está pidiendo, y le voy a pedir después que todos los que quieran hacer alguna pregunta levanten la manito en el lugar que tiene Zoom para hacerlo, y el secretario les va a ir asignando la palabra. Así que, Homero Bonafert, tenés la palabra. Gracias, Rodolfo. Gracias, Daniel, por la charla, por la introducción. A mí, en lo particular, creo que para todos, cuando hablamos de Malvinas, a mí palabras soberanía, Pampa Azul, guerra, héroes, como que están ahí dando vuelta, que se me vienen, y que claramente la dimensión geopolítica, económica, está a la orden del día. Pero tengo una pregunta cortita, que es ¿cuáles son las 2 o 3 coordenadas para el pueblo, para los militantes, para los comunicadores? Yo vengo del palo de la comunicación, para las organizaciones sociales con respecto a la causa Malvinas. Siento muchas veces, y justifico esta pregunta, que los que estamos interesados o que nos moviliza y nos conmueve la causa Malvinas, es como que cada uno va tomando algún punto y vamos para algún lado, pero como que no hay a veces dentro del movimiento peronista, donde me incluyo, o para los movimientos sociales y comunicadores, como que no hay coordenadas claras desde el gobierno que estén en función de las luchas y de las gestiones que hacen a nivel geopolítico con las organizaciones nacionales y demás. No sé si se entiende, digamos, pero a veces lo que nos faltan son esas 2, 3 coordenadas, muchachos, vamos por acá. Listo, y nos encolumnamos desde la organización, desde la sociedad civil hacia ese lugar. Bueno, respecto a la posición internacional, es más o menos lo que señalé recién. Si hay más preguntas podemos profundizar, pero Homero, respecto de lo que vos planteás, a mí me parece que ahí hay claridad. Y hay claridad en la gente quizás más que en los gobiernos, porque no hay pueblo que no tenga la Plaza Malvinas y el nombre de los excombatientes que cayeron en sus calles. No hay, te diría, una calle donde no haya un negocio que se llama Malvinas. No hay, uno ve pasar los autos con los stickers de Malvinas. Está grabado en la piel, mucha gente lo tiene, las Malvinas tatuadas. Está en las canchas de fútbol, en todas las banderas en todos los estadios hay alguna bandera de Malvinas, están los cánticos, el tema de Malvinas, está en el sentimiento profundo. Yo creo que Argentina debe ser uno de los pocos países, y esto es muy difícil
de comparar que después de 188 años de una usurpación sigue reclamando el territorio. Reitero, 188 años. Hay veces que a uno le cuesta decir, bueno, vos que no viviste en la dictadura, ¿cómo te explico cómo era la dictadura? ¿No? O a veces decir, mira, vos que no viviste cuando no había computadora, ¿cómo te explico cómo cuando no había internet? ¿No? Dice, bueno, 188 años, nadie vivió, creo, de nosotros la usurpación, pero sentimos la usurpación como algo permanente, ¿no? Y esta cuestión de generación en generación, donde el sistema educativo tiene un papel muy importante, yo creo que tiene que ver fuertemente con una transferencia intergeneracional que coloca, que la esperanza nuestra es que justamente nunca muere ese sentimiento. Yo creo que más allá de que hubo gobiernos, yo por supuesto no estoy de acuerdo con las políticas del gobierno anterior, que hubo gobiernos donde no le dieron importancia al tema, nosotros encontramos que haya o no haya un gobierno, hay un pueblo que lo sostiene. Nosotros hemos recuperado la idea de Malvinas, como la hemos sostenido entre el 2013 y el 2015, muy fuerte desde el discurso inaugural de Néstor Kirchner en adelante, pero no importa. Yo, si tuviera que rescatar a alguien que mantuvo la Malvinas, Cecilia o Alfonsín. No digo si el peronismo, todos los partidos nacionales y populares. Hay otros sectores que les preocupa menos el tema de la soberanía, cualquier soberanía, la soberanía de Malvinas o la deuda o lo que fuere. Pero bueno, yo creo que en lo que preguntás, bueno, el otro día, porque cuando fue el 2 de abril, todos los equipos de fútbol salieron a la cancha con un cartel que decía las Malvinas son Argentinas. Hay que mantener viva esa llama, hay que saber de que mientras que esté viva esa llama nunca va a caer el reclamo, que va a estar presente y va a ser tarde o temprano. No hay proceso de colonial que dure al infinito, ¿no? Si mirás después de la Segunda Guerra Mundial, la mitad del mundo era colonia prácticamente. Cuando se creó el Comité de Descolonización en el año 1960, había 65 países que eran colonias. ¿No? Ellos decían antes que eran 17. Y son islitas muy chicas, ninguno es sustantivo, pero sabemos cómo fue el proceso. Así que esto va a ocurrir. Se trata de que nosotros aceleremos el proceso. Y en eso es muy importante la comunicación, como vos lo planteás. Y le diré que aparte es muy simple. Las Malvinas son argentinas. Es entender, para que ustedes tengan una idea clara, cuando nosotros aprobamos el año pasado la ley también de la extensión de la plataforma continental, y uno puede ver el mapa bicontinental con la plataforma continental. Entonces, cuando uno ve el mapa con la plataforma bicontinental, se da cuenta, por ejemplo, que Argentina no es de Ushuaia a La Quiaca, sino que es de La Quiaca al Polo Sur. Y que Córdoba no es el centro, que el centro es Tierra del Fuego. ¿No? Y entonces, en ese sentido, cuando vos ves un mapa que te enseñó la escuela y ves que le falta Malvinas, enseguida gritás, ¿dónde están las Malvinas? Somos los únicos en el mundo, ¿no? Que gritamos con... y en ese sentido, esa transferencia, ustedes saben, vengo de la educación, así que hace nuestro sistema educativo respecto, es decisiva y es fundamental. Pero, insisto, no es solo el sistema, es ir a la cancha, es estar en la calle, es oler. En Argentina se vive Malvinas. Ves un excombatiente y aplaudís. Tenés un sentimiento frente a los que cayeron allí. Me parece que la comunicación tiene que funcionar en esa dirección, ¿no? Recuperar los valores nacionales. Claro que no vamos a aprender Malvinas de Netflix, ¿no? Es la escuela la que transmite Malvinas. No son los mecanismos de comunicación. Así que tenemos que producir, como hicimos con Samba en Paca Paca, o como hicimos en el canal Encuentro, contenidos propios que expliquen por qué están allí en Malvinas. Que hay que explicar eso. Para que ustedes tengan una idea, la parte usurpada por Reino Unido, si sumo las 200 millas más los archipiélagos, sin entrar en Antártida, 200 millas más los archipiélagos, más un poco de la plataforma continental, ¿saben de cuánto estoy hablando? 2.400.000 kilómetros cuadrados. La provincia de Buenos Aires tiene 350.000 kilómetros cuadrados. Reino Unido nos usurpa 2.400.000 kilómetros cuadrados. ¿Saben cuánto es la superficie del Reino Unido? 250.000 kilómetros cuadrados. 10 veces tienen acá usurpado lo que ellos tienen allí arriba.
Entonces, se trata de tomar conciencia de eso, de poder transmitir eso y reivindicar, insisto, si fuera 1 hectárea, 1 km², igual lo reivindicaríamos, pero estamos hablando de más de la mitad de la Argentina continental. Entonces, me parece que hay que hacer todo un trabajo, porque cuando en el 82 volvieron los excombatientes, empezó un proceso que se llamó desmalvinización. Incluso se les prohibió, los militares le obligaron a los excombatientes a firmar una nota que decía que no podían contar lo que pasó en Malvinas, que era secreto de Estado. Entonces nos daba vergüenza a los excombatientes, nos daba vergüenza hablar de Malvinas, era una derrota. No hay que ver Malvinas como una derrota, hay que ver Malvinas como un modelo de discusión de recuperación del ejercicio de la soberanía hacia el futuro. Y me parece que en ese punto es donde encontramos caminos para tu respuesta. Gracias. Hermano Larrañaga, tenés la palabra. Buenas noches a todos. Estoy escuchando lo que recién estaba manifestando Daniel, y dado que las islas son parte de nuestra plataforma continental, se me ocurre, ¿por qué no fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas? No para entrar en un conflicto, pero para empezar a, entre comillas, molestar los intereses británicos sobre el archipiélago. Es decir, si las 200 millas que involucran a nuestras islas, que tienen unos recursos naturales gigantescos, ¿por qué no fortalecer a nuestra Armada, Fuerza Aérea, para que controlen todo ese espacio, de manera que le cueste muy caro y que los moleste y que los tenga sin dormir a los 2.000 británicos que están ahí, y no los deje dormir realmente? Lo reitero. Pienso que podría ser una forma de generarles presión para que se sienten a negociar, que les cueste tan caro, y cuando les cueste muy caro van a tener que sentarse a la mesa. Es todo por mí. Bien interesante lo que planteás. Solo eso daría para que estemos horas hablando, porque cada tema es un núcleo tiene por detrás un núcleo de preocupaciones y de cuestiones técnicas y políticas para analizar. Solo a título de ejemplo, o para socializar la información, las Malvinas son argentinas, pero no porque están en la plataforma continental. Es decir, las Malvinas están en la plataforma continental, pero miren ustedes el mundo y vean cuántas islas están en plataformas continentales de otros países, pero son islas autónomas. Son países independientes. Entonces, es verdad que están en la plataforma continental, es verdad que el talud es mucho después de Malvinas, pero por ejemplo uno tiene Georgia, Sandwich, que también son nuestras, y no, insisto, no porque estén en la plataforma continental, aunque claramente están. Segunda cuestión, fortalecer las Fuerzas Armadas, aun cuando las Malvinas no sean nuestras porque están en la plataforma continental, es por supuesto una preocupación que tiene que tener todo Estado, porque unas Fuerzas Armadas modernas contribuyen a defender la soberanía, que hoy en buena medida, salvo el caso argentino que tiene el tema de la soberanía territorial, es una soberanía de recursos, sobre los recursos, principalmente. Y te diría que si nosotros imaginamos aumentarle el costo a Reino Unido por una cuestión militar, ahí ya te estoy dando una opinión personal. Primero diciendo que hay que fortalecer. En segundo lugar, yo no diría fortalecer para aumentar el costo, porque es tanta la diferencia que es muy difícil que alguna cuestión genere
un inconveniente desde el punto de vista de gasto militar más allá del que están haciendo, porque lo están sosteniendo no por Argentina, lo están sosteniendo porque, por ejemplo, es el único lugar del pasaje bioceánico. Allí hubo conflictos armados, sabemos, en la Primera Guerra Mundial, hubo escaramuzas en la Segunda. Si yo tengo que pasar un submarino atómico, no lo paso por el canal de Panamá. Si tengo que pasar un barco militar de gran porte, tampoco va por el canal de Panamá. Van por ahí. Custodiar esa zona y custodiar el acceso a la Antártida, que, dicho sea de paso, es una de las reservas ambientales más importantes para el futuro, y entre otras cosas del agua, que es uno de los hechos fundamentales que tenemos hacia el futuro, es tan importante que Reino Unido va a seguir colocando, como lo ha dicho, bueno, en el último discurso de Boris Johnson fue, nosotros vamos a estar ahí por el acceso a la Antártida. El discurso del proyecto de defensa hace 5 años planteó aumentar 45% las ojivas nucleares británicas. No sé si lo leyeron, pero protestó todo el mundo porque rompe con todos los acuerdos de no proliferación. Sin embargo, se presenta al mundo, habiendo roto con Europa, se presenta al mundo como, entre comillas, Reino Unido global, un Reino Unido que puede dominar los mares, y por eso habla tanto del Índico, del Atlántico y del Pacífico en su discurso Boris Johnson, ¿no? Entonces, yo diría, por supuesto, yo por principio estoy de acuerdo con un país que tenga las Fuerzas Armadas muy equipadas, muy modernas, muy fuertes. No es por un tema que tenga que ver con Malvinas de ninguna manera, porque aparte la Constitución argentina dice, y en esa cláusula transitoria primera, que siempre va a ser pacífico el camino. Y no es nuestro estilo, no es nuestra mirada tratar de aumentar los costos militares, pero por ejemplo sí obstaculizar la explotación petrolera. Por ejemplo sí obstaculizar la explotación de la pesca. Por supuesto sí un conjunto de otros aspectos que hacen a que esté claro que las Islas Malvinas sin el continente no tienen futuro, que es lo que pensamos nosotros, y creo que muchos isleños también deben estar pensando. Muy difícil esas islas, también daría mucho para hablar, sin la integración con el continente. Y la integración con el continente es Argentina, sin lugar a dudas. Eduardo Sánchez, tenés la palabra. Muchas gracias. Ante todo, agradecer a Daniel por el brillante panorama histórico que nos presentara en la primera parte de su alocución. Yo me quedé pensando, y me gusta ese tema, me gusta mucho, pero creo que carecemos desde siempre de él, de políticas de Estado. Yo creo que con el sentimiento que todos los argentinos tenemos por Malvinas, realmente me parecería ridículo que no se logre un consenso sobre Malvinas en particular. La causa está, el sentimiento, la pasión, el cariño, el amor, las lágrimas derramadas por todos nosotros. Pero yo me pregunto, básicamente, la resolución de este conflicto casi bicentenario debe ser por la vía pacífica, a través de la diplomacia. Y la diplomacia es un arte, y es un arte que los ingleses desde toda la vida lo manejaron muy bien. Y si bien es un arte, en la diplomacia creo que se trata también de ver quiénes están con nosotros o quiénes podemos contar. Porque así como en una guerra a veces hay aliados, creo que en el ámbito diplomático son guerras dialécticas, guerras de palabras, y necesitamos aliados. Y dentro de las políticas de Estado que necesitamos, pero con desesperación en muchísimos ámbitos de nuestro día a día, yo me digo, sí, la orientación diplomática de nuestro país no requiere también ser una causa de Estado. Saber quiénes son nuestros aliados, con quiénes podemos contar y con quiénes no, o en qué rumbo deseamos tomar. Porque el ciudadano de a pie, dentro del cual me incluyo, realmente no sabe a quién apoya la Argentina o para dónde va la Argentina. Si uno mira rápidamente y fríamente, bueno, relaciones carnales primero con Estados Unidos, relaciones carnales con relaciones carnales con Rusia, pero yo creo que antes que nada nuestros políticos, oposición,
oficialista y demás, es imperioso que de una vez por todas y para siempre nos pongamos de acuerdo cuál es nuestra orientación de país, cuál es nuestra estrategia de inserción en el mundo. No podemos estar bien con todos, creo que no podemos estar no alineados, pero sí estar convencidos de cuál es el rumbo que queremos y saber con qué soldados diplomáticos podemos contar abierto el debate en Naciones Unidas como debe ser. Es todo y muchísimas gracias por la palabra. Le agradezco, Eduardo. Somos 50 en esta reunión. Estoy seguro que si nos ponemos a discutir entre los 50, tenemos 50 miradas distintas de cuál debiera ser nuestra inserción internacional y quiénes son nuestros amigos y quiénes no. Por eso la idea nuestra de un mundo multipolar, donde no hay una sola hegemonía, porque si hay una sola hegemonía es muy difícil poder apartarse de esa mirada, tiene que ser utilizar esas diferencias que hay en el mundo, que hoy las vemos, Estados Unidos por un lado, Reino Unido por otro, Unión Europea por otro, China, Rusia, etcétera, etcétera. Antes estaban los BRICS, ¿se acuerdan? Que ya no existe más esa situación, pero parecía ser como un lugar donde Argentina podía tener aliados permanentes. No está claro hoy que eso exista. Hay una situación, diría, donde es difícil poder plantear aliados permanentes y sí aliados para tal o cual situación. Nosotros lo que tenemos que evitar, en mi modestísima opinión, pero no tiene por qué ser la opinión de todos, es quedar en esa lucha entre las grandes potencias, porque si Malvinas pasa en ese punto, como está pasando hoy muchos de los temas del Atlántico Sur, lo resuelven otros, no lo resolvemos nosotros. Entonces, es complejo. No es fácil. Y la preocupación, por ejemplo, por Estados Unidos, por lo que está haciendo China en el Atlántico Sur y que esté pescando ahí, nos traen otros conflictos de otra naturaleza que no son los nuestros en la soberanía, la lucha de la soberanía por las Malvinas. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con vos, que uno aspira a que la política internacional sea una política permanente a lo largo del tiempo y que eso va a dar resultado, y después en la práctica cuesta mucho porque, claro, cada gobierno tiene una mirada diferente. Insisto, sin calificar, los 4 años anteriores fueron de una mirada distinta a estos 2 años, y fueron distintos a los 12 anteriores, que fueron distintas a los 10 anteriores de Menem, ¿no? Cuando uno mira, las políticas internacionales fueron cambiando. Entonces, en ese punto es difícil construir política de Estado. Pero me gustaría contar, Eduardo, que tampoco es una cuestión que se resuelve en términos de diálogo diplomático, por cantidad de aliados. Voy a citar un caso que es muy reciente, que es el caso del archipiélago de Chagos. No sé si alguien lo conoce. Bueno, Reino Unido, cuando en el proceso de descolonización en el que hablamos antes, cuando le da la independencia a Mauricio, se queda con una parte de Mauricio, que es el archipiélago de Chagos. Se queda con una parte de la independencia y la parte dice, no, esa parte no te la doy. Se descoloniza Mauricio y crea el Estado de Mauricio, pero por el otro lado queda el archipiélago dependiendo como una colonia británica. ¿Por qué lo hace? Porque le quiere alquilar una isla del archipiélago, que se llama Isla Diego García, a Estados Unidos, para hacer una base militar. Es actualmente la base militar más importante del Índico, y de ahí ya salen casi todos los vuelos que van a Medio Oriente. Se la alquila como te puedo alquilar un departamento. Pero si yo te alquilo un departamento, vos me decís, bueno, pero que esté deshabitado, ¿eh? Porque no quiero yo inquilino. Entonces había 2.000 chagosianos que Reino Unido desaloja. ¿Cómo los desaloja? Bueno, primero por formas de presión cultural, por ejemplo, matando todas las mascotas, y poniendo carteles, hoy matamos las mascotas, mañana te matamos a vos si no te vas, y después directamente los que quedan los sube arriba del barco y se los lleva o a Mauricio o a la isla Seychelles, que está por ahí. No voy a hacer toda la historia, pero se cumplieron los 50 años del alquiler
Estados Unidos debía devolver las islas, el archipiélago a Reino Unido. Reino Unido dice, no me lo devuelva, porque si no lo devolvés tengo un problema acá con los chagosianos que van a querer volver, y no quieren, bueno, hay toda una discusión, pero Mauricio y los chagosianos, que eran ciudadanos, eran británicos, porque no eran ciudadanos británicos, pero eran parte de una colonia británica, le hacen juicio y le ganan en la Corte Suprema de Reino Unido, le hacen juicio en la Corte Europea y le ganan, con el derecho o a indemnización o que vuelvan a la isla. Esta situación avanza hasta que Mauricio logra, y ahí voy a la pregunta de Rodolfo, si a la Asamblea o no, logra que la Asamblea vote mayoritariamente enviar a la Corte Internacional de Justicia lo que se llama una pregunta no vinculante, digamos, ¿no? Tiene que cumplir Reino Unido con la resolución. Fíjense, la Argentina es la 2065, la de Chagos es 2066, se votó el mismo día, en el mismo año. ¿Tiene que cumplir o no tiene que cumplir con esto? Digo, ya había ganado en la Corte Europea, había ganado en la Corte, y la Corte Internacional de Justicia dice que sí, tiene que cumplir la resolución de la Asamblea. Entonces vuelve el tema de la Asamblea General de Naciones Unidas, se vuelve a votar. ¿Saben cómo sale la votación? 114 votos a favor de Mauricio, 6 votos a favor de Reino Unido. Ya había ocurrido el Brexit, entonces Europa ya no vota con el Reino Unido. Solamente un país europeo votó con Reino Unido, que es Hungría. Y la Asamblea dice, Reino Unido tiene 6 meses para devolver las islas del archipiélago de Chagos a Mauricio. Se cumplen los 6 meses, en diciembre del año pasado, y Mauricio responde, Reino Unido responde, mientras que sea un objetivo militar británico, no lo vamos a devolver. Interesante, las Naciones Unidas cambian el color del archipiélago y lo ponen en los mapas con el color de Mauricio. La Corte del Mar dice ya que los derechos de pesca ahí los tiene Mauricio. No les puedo contar cuántas. Un grupo grande de diputados británicos y senadores y miembros de la Cámara de Lores le piden al gobierno de Reino Unido que lo devuelva, porque dice, nos estamos quemando con todo el mundo se da cuenta de que no respetamos el derecho internacional. El Reino Unido responde nuevamente, mientras que sea un objetivo militar no lo devolvemos. Con esto te quiero decir, Eduardo, que hay veces que no tiene toda la fuerza que tuvo Mauricio. Argentina fue amicus curiae en la Corte Internacional de Justicia y preparamos buena parte de la presentación de Mauricio. Y hay ¿no? El poderío militar o tiene razones que el corazón no entiende, o que el derecho no entiende, porque está claro que tiene que pasar allí. No imaginemos que nosotros lleguemos a una situación así. Me dice, no, para mí es la entrada a la Antártida, para mí es el control del Atlántico Sur, para mí. Entonces es verdad que la diplomacia es un camino, pero es verdad que también tiene estos obstáculos. Gracias, Daniel. Gabriel Palma. ¿Qué tal? Buenas noches, compañero Daniel. Yo me quedé con la imagen de la descolonización, ¿no? ¿Cuál sería el marco justo para que eso se produzca, ¿no? Ya, más allá que vos adelantaste muchos hechos después de 188 años, ¿cuál sería el marco justo que diga, bueno, los ingleses perdieron las Malvinas, para ser rápido en la línea de pensamiento? Y después de eso, una vez ellos perdiendo las Malvinas, ¿cuál sería el acto siguiente de un gobierno para apropiarse todo esto? Obviamente que vos pusiste recién el ejemplo de Mauricio, pero que no entraría en esta gama. ¿Qué me podría decir sobre eso? No, bueno, hay dos cuestiones distintas. Una tiene que ver con en qué condiciones Reino Unido estaría dispuesto a sentarse a dialogar nuevamente. No estamos diciendo que nos diga que tenemos razón, por lo menos que se siente a dialogar. Está claro que se resiste y no tenemos condiciones para que hoy ocurra. Queremos generar las condiciones de consenso que estaban vinculados a algunas cuestiones que le sea insostenible, que sea mejor negociar que no negociar. En eso tiene que ver
buena parte puede ser por una cuestión hasta ética, moral, por derecho internacional, por el repudio de todas las naciones del mundo, no sé, uno puede pensar por muchas razones, no, nunca la Armada, porque Argentina ya ha dicho que el camino es pacífico. Y al otro día, ¿qué pasaría? Bueno, hay que encontrar mecanismos. Te doy dos pistas. Uno, la resolución de Naciones Unidas dice respetar los intereses de los isleños. Entonces, cualquier decisión nuestra tiene que respetar los intereses de los isleños. Y la Constitución Nacional nuestra dice respetando la forma de vida de los isleños. Entonces, ¿qué pasaría el otro día? No sé. Sé que lo que pasaría es que nosotros deberíamos respetar mucho los intereses y deberíamos respetar mucho la forma de vida. Solo a título de ejemplo. Lo primero que hizo la dictadura cuando entró en Malvinas fue cambiar las manos de los autos. ¿No? Por cómo manejan los británicos. Yo no sé. No, Argentina es un país plurilingüe, así que se hable inglés allí no nos molesta para nada. Argentina es un país federal, con lo cual hasta los recursos naturales son de las provincias, así que no, tampoco es no sé, habría que tener un ejercicio de imaginación importante para que cualquiera fuera el camino siempre respete los intereses de los isleños y siempre respete la forma de vida de los isleños. Te doy un ejemplo. Cuando vos mirás los documentos de la década del 60, cuando Reino Unido dice cuáles son los reparos a que Argentina recupere las islas, dice el tema cultural. ¿Y sabes lo que dice? Por ejemplo, Argentina no había divorcio. De cómo se respetan los derechos. Argentina no tenía divorcio, después Argentina no respetaba los derechos homosexuales, no sé. Iba a eso. Hoy Argentina está mejor que Reino Unido en todos los temas que hacen a los derechos. O está junto a Reino Unido a la cabeza del mundo. ¿No? Porque uno dice, si las leyes nuestras no tienen que ver con la forma y la pauta cultural, pero hoy no hay ninguna ley nuestra que esté en contra de las pautas culturales que hay allí. Con lo cual, estamos en condiciones, por supuesto, de avanzar. Yo les diría, por el tema de la hora, si quieren juntarse, hay varias, y yo hago una intervención. Sí, yo te iba a plantear esto, porque no sé con qué tiempo dispones, Daniel, pero si te parece, le vuelvo a dar la palabra a Ramiro Dalaglio, que quiere hacer algún comentario a nivel institucional, y bueno, y después vamos cerrando quizás con una pregunta más y ya estamos, si está de acuerdo. Ramiro, entonces. Gracias, Rodolfo. Sí, un mensaje, una felicitación, la verdad, por la exposición, Daniel. Me parece muy claro el camino y me parece que clarificás mucho lo que se viene, el camino que hay que desandar. En primer lugar, traerte saludos de nuestro presidente, de Pablo Lázaro, que no pudo por una situación académica participar, te traigo el saludo de él. Y aprovechar para proponerte, están presentes en esta exposición un expresidente de nuestra institución, como es Alejo Negelov, está nuestro vicepresidente segundo, que es Eduardo Lázara, ofrecerte la institución. Nosotros, históricamente, desde 1857, que formalmente, antes también, pero formalmente de la creación de la Gran Logia, hemos sido un espacio neutral de debate, de construcción de consensos, de alcance de denominadores comunes de todos los sectores políticos partidarios, ofrecerte el espacio de la masonería como un espacio neutral, apartidario, para elaborar este consenso, este encuentro de posiciones de todo oficialismo y oposición que en cada momento le toque estar, pueda tener una hoja de ruta común para desandar, que creo que muchos de los hermanos en este sentido opinaban. La masonería, desde la construcción de la unidad nacional hasta la actualidad, ha tenido un rol muy importante en la Argentina sobre esto. Nuestros 14 expresidentes han tenido una voluntad de unir a los argentinos. Así que me parece oportuno ofrecerte el espacio de la Gran Logia para que desde tu exposición, que insisto,
realmente es muy clara, ha sido brillante. Poder sentar a las partes que pudieran, también hablas de una comisión, un espacio para debatir que se generó. Creo que sería bueno que la Amazonía colaborara con eso, en generar el ambiente neutral para arribar a estos consensos y poder trabajar todos los argentinos juntos con esa pasión, con ese amor que tenemos por Malvinas, nuestro respeto y constante reivindicación de nuestros excombatientes, nuestros soldados, nuestros héroes. Así que eso nomás, aportar a tu muy buena exposición, que la mayoría se pone a disposición para que sea un espacio de encuentro, de construcción de denominadores comunes, de una vez más de la Unión Nacional para esto que creo que claramente la causa de Malvinas lo es. Te agradezco, Ramiro, pero te doy una idea distinta, ¿verdad? No, yo no tengo idea, con sinceridad, cómo funciona la logia, pero ¿no hay un interlocutor similar en Reino Unido? Digamos, no podemos promover, porque ¿cuál es el objetivo? La pregunta de Larrañaga sobre el tema, ¿cuál es el objetivo nuestro? El objetivo es el diálogo, es hablar, es encontrar caminos comunes. Nuestro objetivo es, y lo hemos hecho en muchas áreas. Yo he ido a hablar en la gestión anterior, en la actual, con académicos, tenemos relación con universidades, que nos entendemos muy bien. En los excombatientes, hemos juntado excombatientes de un lado y del otro, porque la única forma que los pueblos se entiendan es a través del diálogo. Entonces, por supuesto, a nivel local también, agradezco la oferta, Ramiro, pero si podemos de alguna manera encontrar interlocutores dentro de la ciudadanía del Reino Unido, porque hay una logia en condiciones similares, un diálogo sería muy bueno. Es muy buena la propuesta. Todas las grandes logias de todos los países somos independientes cada una, pero tenemos momentos, espacios, organizaciones de encuentro, que estaría muy bueno. Me parece muy buena la propuesta. Podemos trabajar en ese sentido. Está bueno, muy bueno. Nos comprometemos a trabajar, a ponernos a ver qué posibilidad primero entre la Gran Logia Argentina y la Gran Logia de Inglaterra, trabajarlo y después articular hacia los gobiernos. Estaría muy bueno poder avanzar en ese sentido. Lo tomamos. Bueno, muchas gracias. Excelente. Excelente. Buena idea. Entonces, vamos a hacer una pregunta más. Venerable hermano Arques Barri, ¿vos era una pregunta que querías hacer o alguna otra cuestión? No, voy a ceder lo que podía expresar. Primero, bueno, agradecerte, Rodolfo, por la invitación brillante. Muchísimas gracias, señor secretario, por toda la información que nos dio. Y viene bien hablar seguido de Malvinas. Pero estuve viendo en la pantalla que el expresidente Alejo Nesilov estaba levantando la mano, y prefiero que él comente o pregunte lo que, teniendo en cuenta el poco tiempo que ya nos queda, ¿no? Para no abusar también del expositor. Yo no estoy viendo que Alejo Nesilov esté pidiendo la palabra. Si es así... Lo vi levantar la mano, por eso. Su mano. Sí, no sé, muy respetable hermano Nesilov, si vos querías preguntar algo. Venerable maestro, muy estimado orador, muy buenas tardes. Voy a tratar de ser breve de acuerdo al pedido, pero quería referirme a 2 o 3 puntos. Hasta el año 82, nosotros teníamos una presencia en las islas con la oficina de aerolíneas, con personas nacidas en el continente con documentación argentina, que tenían un bar, un hotel, en fin, que residían en las Malvinas. Y sobre todo los malvinenses venían a nuestro país, mandaban a sus hijos a los colegios de filiación inglesa, pero existentes en territorio continental argentino. En fin, había un intercambio bastante más intenso de lo que muchos piensan entre la población malvinense y el continente.
A partir del 82, obviamente, eso se cortó. Entre los años 87 y 93, durante mi gran maestría, yo hice 2 viajes a Londres, en ambos con las máximas autoridades de la Gran Logia toqué este tema, y así como en el 82 nos contestaron al entonces gran maestre Wilson que el tema no era político, sino que el tema debía ser, no podía ser tocado por la masonería por ser político, insistí en Londres con respecto a la vinculación entre nosotros y las islas. Insistí en la posibilidad con la Gran Logia de Distrito de que se levantara con el gran maestre de distrito entonces actuante acá en Buenos Aires, en que se estableciera una logia mixta en las islas que pudiéramos ambas partes visitar. Todo eso se hizo. Posteriormente me consta gestiones que han hecho, por ejemplo, la gente del rugby, tratando de crear partidos y algo más que un encuentro ocasional de rugby en las islas con jugadores argentinos. En fin, todo eso se ha hecho, todo eso se ha caminado. Creo que el único camino, como bien dijo el orador, a quien saludo muy amablemente, forma parte de la necesidad de establecer políticas de largo plazo, saber bien quiénes son los que nos apoyan. Aun cuando podamos tener algún día una votación como la que mencionó el orador de 100 y pico votos contra 6 y los 6 al final terminan haciendo lo que se les ocurre, acá también nos va a pasar, pero el tiempo es un gran aliado. No podemos pensar en que esto se solucione mañana, pasado o el año que viene. Los que estamos acá no lo veremos, pero tenemos que ir en esa línea, como dijo el orador, de ir sembrando el espíritu que nos haga sentir aún más nuestro sentimiento malvinense. En 1850, Sarmiento editó el libro Recuerdos de Provincia, y en él hay un párrafo en que Sarmiento habla de la usurpación de las islas. Es decir, la Argentina siempre ha reclamado. Hubo quizás algunas décadas en que no hubo manifestaciones abiertas de ese sentimiento, pero en el gobierno argentino, en el pueblo argentino, el sentimiento siempre estuvo, y tenemos que mantener esa llama prendida, buscando de alguna manera volver a por lo menos tener un pie en las islas más amable, más abierto de lo que tenemos hoy, como cuando estaba la oficina de aerolíneas, como cuando viajábamos sin necesidad de que nos visen el pasaporte porque dicen que somos extranjeros en las islas. Y más ahora que la Gran Bretaña se ha apartado de la Unión Europea, o sea, del Brexit. Esto da para mucho más, pero le agradezco mucho, venerable maestro, la oportunidad de decir estas palabras. Buenas tardes. Muchas gracias, muy respetable hermano Alejo, por tu intervención. Daniel, bueno, muchas gracias. Hay un par de pedidos más de palabra, pero yo no te quiero quitar más tiempo, sé que tenés un compromiso. Te agradezco muchísimo. Queda el compromiso, así como, digamos, como bien vos dijiste, nos devolviste la pelota de trabajar nosotros con los hermanos masones de Inglaterra para ver si podemos, como tantas veces lo ha hecho a lo largo de la historia argentina, la masonería, acercar posiciones y generar un ámbito en donde se puedan discutir esos temas que en otro ámbito se hace imposible. Así que nos llevamos tarea para el hogar, como siempre decimos. Así que, bueno, te agradezco muchísimo.
Les pido disculpas a los hermanos que habían pedido la palabra, quizás sea ahí esto el vehículo de una nueva invitación a futuro a Daniel, quizás en un marco más amplio incluso para escucharlo. Así que nada, agradecerte mucho, Daniel, y pedirte que en nombre de todos los argentinos que le pongas mucha fuerza a la gestión, al trabajo que te ha encomendado el canciller y el presidente de la Nación, que es nada menos que el de defender desde tu cargo la cuestión Malvinas, tan cara, como se dijo acá, a los sentimientos del pueblo argentino. Les agradezco muchísimo la invitación, por supuesto, Rodolfo, cada vez que crean que es necesario que volvamos a conversar, lo haremos. Como decía Alejo recién, es un tema de mediano y largo plazo, pero siempre para llegar a esos pasos hay que dar el primero, ¿no? Hay que seguir avanzando y mirar lo cotidiano, así que sería realmente un aporte, Ramiro, importante que logremos un vínculo para poder dialogar desde la masonería con los colegas de ustedes, los hermanos en Reino Unido. Hay que, me parece que hay que perder los miedos, hay que abrir el corazón, abrir la posibilidad de la conversación, y que los pueblos no están, nunca los pueblos van a estar enemistados entre sí. Puedes ver algún gobernante que tenga una mirada sesgada, pero los pueblos en general van a tender a encontrar los caminos de hermandad. Así que agradezco nuevamente la invitación y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Daniel, buenas noches. Gracias, Daniel. Buenas noches a todos, queridos hermanos, gracias por haber participado de esta reunión. Gracias, Rodolfo, gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yeah. Gracias, Daniel. Rodolfo, y Muchísimas gracias. hermanos.